No me gusta contar esto porque suena a invento, a excusa barata para justificar un accidente. Pero hay cosas que no se te quedan en la memoria como una anécdota, se te quedan como una advertencia clavada en el pecho. Y desde aquella noche, cada vez que manejo por carretera y la oscuridad se traga los cerros, siento que alguien va conmigo, aunque el asiento esté vacío. Fue hace varios años, cuando mi cuñado iba a casarse. La despedida de soltero sería en el rancho de mi familia, un lugar apartado, de esos donde el teléfono pierde señal y el viento trae olor a tierra mojada aunque no haya llovido. Salimos temprano del trabajo, pasé por él, cargamos hieleras y 2 bolsas con carne para la fiesta. Eran como las 8 de la noche cuando agarramos carretera. Yo iba con esa prisa tonta de llegar ya, como si la noche no tuviera colmillos. El rancho quedaba a 2 horas de la ciudad. El plan era llegar, dormir y al día siguiente ayudar con los preparativos. Todo iba normal, el asfalto brillando por la luz de los faros, el sonido parejo del motor, la radio bajita. A eso de las 9:30 llegamos al entronque de terracería que recorta camino. Ahí estaba el problema, un bloqueo improvisado, piedras acomodadas, ramas, una cinta amarilla vieja y un letrero que alguien clavó con alambre, camino cerrado. Riesgo. No pasar. No decía más, pero no hacía falta. En esos tiempos había movimiento feo por la zona, todos lo sabían, pero igual uno se convence de que a mí no me va a tocar. Nos quedamos unos segundos en silencio, con el coche al ralentí y el monte alrededor como una boca negra. Mi cuñado soltó un comentario para romper la tensión, algo de que seguro exageraban. Yo no me sentí valiente, me sentí atrapado. Recordé un camino alterno, más largo, más pedregoso, con un tramo que bordea un arroyo. Lo odiaba de día, de noche era pedirle a la suerte que no se cansara de ti. No nos quedó de otra. Me metí por ese camino y bajé la velocidad. La terracería hacía vibrar el volante, piedras sueltas golpeaban la panza del coche y el polvo se levantaba como niebla espesa en los faros. A ratos parecía que algo caminaba dentro de esa luz, pero eran ramas, matorrales, sombras comunes. Eso me repetía, sombras comunes. Como a los 10 minutos, lo vi. Un hombre empujando una carretilla, a mitad del camino, saliendo del monte como si nos hubiera estado esperando. No traía lámpara. Lo iluminamos con los faros y parecía más viejo de lo que era, con la cara hundida y la ropa llena de tierra. Me hizo una seña tranquila para detenerme. Frené por reflejo, porque en esos lugares uno no quiere problemas y porque, de algún modo, su gesto no era agresivo, era triste. Bajé la ventana apenas. El aire olía a humedad y a algo metálico, como si el arroyo estuviera cerca. El hombre habló sin alzar la voz, con una calma que daba miedo. Jóvenes, buenas noches. Regrésense a la carretera. No deberían andar por aquí, y menos a estas horas. Hay espíritus que les agarran el volante. Los hacen perder el control. Mi cuñado soltó una risita, como quien oye una historia de cantina. Yo no me reí. El hombre no sonrió. Me miró fijo, no a los ojos, sino a las manos, como si ya supiera dónde iba a doler. Si no me creen, está bien, dijo. Yo ya cumplí con avisarles. Ojalá lleguen con bien. Y empujó su carretilla hacia la orilla, perdiéndose en la oscuridad como si la noche lo tragara sin esfuerzo. Arranqué. No dije nada. Mi cuñado seguía burlándose, pero a mí se me había metido una incomodidad rara, como cuando escuchas un ruido en tu casa y te haces el sordo para no tener que confirmar que no estás solo. Quise pensar en la fiesta, en la carne, en la música, en el rancho iluminado. Quise pensar en cualquier cosa menos en la frase, les agarran el volante. El camino siguió estrecho y pedregoso.
A lo lejos se veía el puente del arroyo, un tramo de concreto viejo con barandales bajos. Lo crucé despacio, con ambas manos firmes, como si mi fuerza sirviera de algo. Y ahí pasó. No fue un jalón cualquiera ni una piedra que me rebotó la dirección. Fue como si una mano pesada se hubiera posado encima de las mías y hubiera girado con decisión. El volante se movió de golpe hacia un lado, y cuando intenté corregir, se movió más, como si peleara conmigo. Sentí el coche deslizarse, el mundo inclinarse, el borde del puente acercarse demasiado. Forcejeé. Lo juro. Apreté los dientes, me dolieron los antebrazos, y aún así el volante no era mío. Era de alguien que sabía exactamente cómo sacarte del camino sin matarte de inmediato, solo lo suficiente para que entiendas. Logré que el coche saliera del puente, pero ya íbamos descontrolados. Nos estrellamos contra un árbol a poca velocidad. El golpe fue seco, brutal, y luego un silencio espeso, roto solo por el chisporroteo del motor y nuestra respiración. Salimos tambaleándonos. Raspones, el pecho apretado por el cinturón, la boca llena de polvo. La parte frontal del coche quedó hecha un acordeón. Mi cuñado, pálido, no dijo chistes. Nos miramos como si hubiéramos envejecido en un minuto. Llamamos a emergencias y luego a la familia. Llegaron con linternas y caras tensas. Se suspendió la fiesta. Yo no conté la verdad. Dije lo típico: piedra suelta, mala maniobra, camino feo. ¿Quién iba a creer algo? Me agarró el volante. Ni yo me lo creía del todo, y aún así lo sentía en los huesos. Pasaron semanas. Se reprogramó la despedida, y esta vez fui con mi padre por el camino principal, el seguro. En la fiesta, mi papá invitó a unos conocidos de los ranchos cercanos. Yo estaba sirviendo refrescos cuando un hombre se me acercó. No se presentó. No me saludó como se saluda a un extraño. Me habló como se habla a alguien que ya marcaste en tu cabeza. Te movieron el volante en el arroyo, ¿verdad? Sentí que se me bajó la sangre a los pies. Lo vi a los ojos y supe que no estaba adivinando. Asentí, apenas. A varios les ha pasado. A los que viven para contarlo, todos dicen lo mismo. Me contó que, casi un año antes, una camioneta con gente de un grupo pesado venía huyendo por ese mismo tramo. Iban recio, como si el diablo les pisara los talones. En el puente perdieron el control, cayeron al arroyo y no salió nadie. Desde entonces, el lugar se volvió una trampa. No siempre. No a cualquiera. Pero de vez en cuando alguien se mete de noche, el volante se pone duro, se jala, se mueve solo. Como si algo allá abajo quisiera repetir la caída una y otra vez. Yo intenté respirar, intenté acomodar esa explicación dentro de mi cabeza. La gente seguía riendo, la música seguía, las luces colgantes seguían parpadeando. Pero para mí la fiesta se había ido lejos, como si estuviera detrás de un vidrio. Esa misma madrugada, ya con el rancho en silencio, salí a fumar al patio. Miré hacia la oscuridad donde estaba el camino del arroyo. Y entonces lo vi. A lo lejos, en la línea negra del monte, una figura empujando algo, lenta, como arrastrando el mundo. No era mi imaginación, la luna alcanzó a dibujar la forma de una carretilla. Se detuvo. Y aunque estaba demasiado lejos para distinguir su cara, yo supe que me miraba las manos. Tiré el cigarro y me metí sin hacer ruido. Al día siguiente le pregunté a un vecino por el hombre de la carretilla. Se me quedó viendo raro, como si yo acabara de decir un nombre prohibido. ¿Cuál hombre?, me respondió. Aquí nadie sale a esa hora. Y menos por ese camino. Esa semana, por fin tumbaron el puente. Dijeron que era por seguridad, por los accidentes,
por el riesgo. Ahora ya no pasa ningún vehículo. Pero yo aprendí algo peor. Hay lugares donde la carretera no te pertenece, aunque pagues gasolina y tengas llaves. Y desde entonces, cuando manejo de noche y el volante vibra con una piedra, no pienso en la terracería. Pienso en dedos fríos acomodándose encima de los míos, probando fuerza, esperando el momento exacto. Porque el puente ya no está. Pero el arroyo sigue ahí, oscuro, paciente. Y hay cosas que no necesitan puente para alcanzarte. No me gusta manejar de noche desde hace años, pero todo comenzó mucho antes de que tuviera edad para conducir. Tenía 13, quizá 14 años, cuando ocurrió lo que aún hoy me despierta empapado en sudor. Fue en 2008, en una carretera secundaria que conecta pequeños pueblos de la Sierra de Coahuila, una de esas rutas largas, estrechas y olvidadas, donde el asfalto parece tragarse el sonido y la oscuridad se siente viva. Pasaba los veranos con mi tío Ernesto, hermano de mi madre. Él trabajaba moviendo ganado y siempre venía por mí en su camioneta vieja, una pick-up blanca que olía a diésel y polvo. Nunca viajábamos de día. Decía que el calor cansaba al motor y que de noche los caminos se respetaban más. Yo no entendía qué quería decir con eso, pero jamás le discutía. Aquella noche salimos cerca de las 11. La luna estaba cubierta por nubes bajas y la carretera parecía un túnel interminable rodeado de monte seco. No había casas, no había luces, no había nada. Solo el sonido constante del motor y el rechinar ocasional de las llantas sobre la grava suelta. Mi tío iba serio, más callado de lo normal, como si algo le pesara en la cabeza. A la altura del kilómetro 187, lo sentí antes de verlo. Un silencio extraño, más denso que el habitual, como si incluso los insectos se hubieran escondido. Mi tío soltó el acelerador de golpe. No frenó, solo dejó que la camioneta perdiera velocidad, y eso me heló la sangre. Entonces lo vi. Una figura estaba parada en medio del carril, de espaldas a nosotros. No se movía. No levantaba el brazo. No hacía señas. Era alta, demasiado delgada, cubierta por algo que parecía una chamarra larga o un gabán oscuro. Mi tío murmuró algo que no alcancé a entender y pisó el freno con fuerza. Nos detuvimos a pocos metros. No recuerdo que me haya dicho nada. Tampoco recuerdo haber gritado. Solo sé que sentí un miedo seco, profundo, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no comprendía. La figura comenzó a girar lentamente. No vi su rostro de inmediato, solo la forma antinatural en la que movía el cuello, como si no le doliera torcerlo de ese modo. Cuando finalmente nos miró, supe que no era alguien perdido. Sus ojos reflejaron las luces de la camioneta con un brillo opaco, animal. No parecía viejo ni joven, pero su piel tenía un tono enfermizo, como cera sucia. Sonrió, y esa sonrisa no fue humana. No mostró enojo ni sorpresa, solo una diversión silenciosa, cruel. Fue entonces cuando escuché algo más. Del monte, a ambos lados de la carretera, comenzaron a escucharse pisadas. Pesadas. Lentas. Primero pensé que eran vacas o caballos sueltos, algo común en la zona, pero cuando los vi avanzar hacia el camino, mi estómago se revolvió. Eran animales, sí, pero se movían erguidos, torpes, como si imitaran mal la forma de caminar de una persona. Sus cuerpos se perdían entre las sombras, pero sus ojos brillaban con un reflejo blanquecino que no parpadeaba. Mi tío no dijo una sola palabra. Metió reversa con violencia, giró el volante y la camioneta cayó parcialmente a la terracería. Las llantas patinaron y por un segundo pensé que nos volcaríamos.
El motor rugió y salimos disparados, dejando atrás al hombre y a esas cosas que ya estaban demasiado cerca del asfalto. Miré por el retrovisor. El hombre seguía ahí, inmóvil, pero ahora tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si escuchara algo que nosotros no. Los animales se detuvieron al borde del camino y desaparecieron entre el monte, como si nunca hubieran existido. No hablamos durante kilómetros. Mi tío no redujo la velocidad hasta que vimos las primeras luces de un poblado lejano. Cuando por fin me atreví a preguntarle qué había sido eso, no me respondió de inmediato. Solo apretó el volante y me dijo que en esas carreteras hay cosas que no buscan matarte, sino que quieren que sepas que existen. Nunca volvió a pasar por mí. Desde ese año, siempre encontraba excusas. Tiempo después supe que dejó de manejar de noche. Murió en un accidente menor, de día, pero jamás volvió a ser el mismo. Yo tampoco. Porque hace unos meses, manejando por otra carretera, en otro estado, vi un señalamiento oxidado al costado del camino. Marcaba el kilómetro 187. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Nunca he sido de los que se hacen los valientes con la carretera. En México, de noche, hay demasiadas formas de desaparecer, unas tienen nombre y otras no. Aún así, en 2021, me tocó manejar solo por una urgencia familiar, de esas que te sacan de casa sin pensar si traes el tanque lleno o si el sueño te está ganando. Mi madre había entrado al hospital en Durango y yo estaba trabajando en Torreón. 4 horas, tal vez menos si le apretaba, pensé. No sabía que esa noche iba a aprender el tipo de miedo que no se quita con luz de día. Salí cerca de las 8. El cielo ya estaba negro y el asfalto parecía absorber los faros. Las primeras curvas fueron normales, puro instinto, espejo, velocidad, distancia. Mi cabeza, sin embargo, iba en otra parte, imaginando el teléfono sonando otra vez con peores noticias. Iba cansado, con los ojos como lija. Por eso, a la hora y pico, vi una gasolinera aislada y me detuve. No por hambre ni por gasolina, por café. El lugar tenía esa iluminación blanca que vuelve todo más triste. Compré el vaso más grande y al salir sentí que alguien se me atravesaba tan cerca que casi tiro el café encima de mí. Era un hombre flaco, con la ropa pegada al cuerpo como si hubiera dormido semanas con ella. No me pidió dinero. Ni siquiera me miró a la cara al principio. Se quedó mirando mi coche, la placa, el polvo del camino, como si leyera algo ahí. «Vas para el norte», murmuró y apuntó con un dedo sucio hacia la salida. No respondí. Ya sabes cómo es, uno se pone tenso sin querer. Si ves al que está esperando, no frenes. No le hagas caso. Y no le veas los ojos. No gritó, no amenazó, no actuó como loco. Eso fue lo peor, sonaba como alguien cansado de repetir la misma advertencia y que ya no esperaba que lo escucharan. Luego se dio la vuelta y se fue hacia el costado del edificio, donde vi cobijas y una mochila vieja. Como si realmente viviera ahí. Me subí al coche con el café ardiéndome en la mano y traté de reírme solo. Un loco, pensé. Un asustaviejos. Arranqué. Puse música. Subí el volumen. Y aún así, a los 10 minutos, bajé el volumen otra vez porque el silencio me pareció más seguro. El tramo después de esa gasolinera se volvió más solitario. La carretera se estiraba recta, negra, con el monte pegado a ambos lados. No había casas,
no había luces, no había nada. Solo ese brillo de los reflectores en el pavimento que parece una fila de dientes. El café me mantenía despierto, pero también me revolvía el estómago. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era un animal. Una mancha clara en el costado del camino. Luego mis faros lo alcanzaron y vi la forma, un niño, parado casi en la orilla, con un brazo levantado como pidiendo aventón. Muy quieto. Demasiado quieto. La ropa parecía vieja, como de otro tiempo, y la piel era lo que no encajaba. Era blanca, pero no de pálido. Blanca como yeso, como cera. Recordé el dedo del vagabundo apuntando hacia la salida. Recordé lo de los ojos. No me detuve. Pero bajé un poco la velocidad, por puro impulso humano, por esa idea tonta de que quizás sí era un niño real y quizá necesitaba ayuda. En cuanto hice eso, el niño giró la cabeza hacia mí con una lentitud que me erizó la nuca. Sentí un peso frío en el pecho, como si alguien me hubiera puesto una mano ahí. Y entonces, sin querer, le vi la cara de lleno. No fue un susto de película. No saltó. No gritó. No hizo nada fantástico. Solo cambió. La expresión se le deshizo de golpe, como si se le cayera una máscara invisible. La boca se le estiró en una sonrisa que no era humana, no por lo grande, sino por lo segura. Como si ya me conociera. Como si me hubiera estado esperando desde antes de que yo naciera. Sus ojos, que al principio parecían apagados, se oscurecieron hasta volverse dos pozos. No sé qué me dio más miedo, verlo, o sentir dentro de mí la idea clarísima de que si yo frenaba, no iba a volver a arrancar. Pise el acelerador con todo. El coche respondió pesado, como si jalara algo. Y en el espejo retrovisor vi lo imposible, el niño no corría. Ni siquiera caminaba. Se elevó apenas, flotando, y se metió hacia el monte como si el suelo no existiera para él. La luz de mis faros lo perdió y el camino volvió a estar vacío. Manejé sin parar hasta llegar a la ciudad. Ni música, ni llamadas, ni nada. Solo mi respiración cortada y el volante sudado. Cuando por fin estacioné en el hospital, me di cuenta de que tenía las manos entumidas. Mi madre estaba estable, gracias a Dios, pero yo no podía sacar de mi cabeza esos ojos, esa sonrisa que se me quedó pegada como un mal pensamiento. 2 días después, cuando regresé de día, tomé la misma ruta con una terquedad rara, como queriendo comprobar que todo había sido cansancio. Me detuve en la misma gasolinera. Busqué al hombre de las cobijas. No estaba. Pregunté al encargado y me miró con una expresión incómoda. Aquí no se queda nadie, me dijo. Desde hace como una semana no se para ningún vagabundo. El patrón no deja. Le señalé el rincón donde yo había visto las cobijas. Estaba limpio. Demasiado limpio. El empleado bajó la voz, como si no quisiera que la tienda lo escuchara. ¿Usted lo vio de noche?, preguntó. A veces la gente dice que alguien avisa. Pero no es alguien. Es como un eco. Y el que no hace caso, ya no regresa a preguntar. Me fui de ahí con el café de la garganta hecho nudo. En el camino, a plena luz, vi algo que me terminó de quebrar la calma. En el acotamiento, a varios kilómetros, había un letrero de advertencia viejo, casi borrado por el sol. No decía nada de curvas ni de baches. Decía, con letras roídas: KM 147, no se detenga por nadie. Esa noche entendí algo que todavía me pesa, que no todas las carreteras se vuelven peligrosas por el crimen. Algunas ya eran peligrosas desde antes, como si el asfalto hubiera sido tendido sobre algo que no debía despertarse.
Y desde entonces, cada vez que manejo de noche y veo una silueta pequeña a la orilla, mi cuerpo reacciona solo, no freno, no volteo, y por más que la curiosidad me queme, sigo derecho, porque hay cosas que solo necesitan que las mires una vez para aprender tu cara. No sé por qué sigo recordando cada detalle, como si mi cabeza se empeñara en reproducirlo para castigarme. Tal vez porque esa noche aprendí algo que nadie debería aprender. En carretera no siempre te persigue un asaltante, a veces te persigue una historia que ya empezó sin ti, y cuando te das cuenta, ya estás dentro. Fue en 2014, y yo acababa de conseguir una camioneta usada para hacer viajes cortos de paquetería. Me iba bien. Ese fin de semana, además, iba a conocer a la familia de Daniela, mi novia. Ella era foránea y vivía en un departamento pequeño cerca de la universidad. Yo estaba nervioso, claro, pero feliz. La idea era llegar de madrugada, dormir unas horas en casa de su mamá y al día siguiente presentarme como se debe. Salimos como a las 6 de la tarde. A mí siempre me gustó manejar de noche, la carretera se siente más limpia cuando no hay tanto tráfico. Las primeras horas fueron normales. Música baja, un par de bromas para aliviar los nervios y la ruta marcada en el celular. Cuando ya llevábamos un buen tramo, paramos a cenar en un restaurante solitario a un lado de la carretera. No era un lugar feo, solo raro. Luz blanca, mesas de plástico, un refrigerador zumbando y 3 personas atendiendo como si hubieran ensayado la misma rutina toda su vida. No había más clientes. Mientras comíamos, Daniela me dijo que ese tramo se ponía pesado de noche, que su mamá siempre le decía que no viajara cuando oscurecía. Yo me reí por compromiso, pero en el fondo me entró un mal presentimiento. No era miedo, era una intuición seca, como cuando sientes que alguien te está viendo y no hay nadie. Pagamos, fuimos al baño y volvimos a la camioneta. Arranqué. Los primeros kilómetros después de una parada siempre se sienten tranquilos, como si el cuerpo se reiniciará. Avanzamos con el asfalto negro extendiéndose como una lengua interminable. No había carro cerca, ni luces. Solo el sonido constante del motor y la línea blanca corriendo bajo los faros. Entonces escuchamos el llanto. No fue un gemido lejano ni un animal. Fue un llanto de mujer, clarito, ahogado, como si alguien llorara con la boca tapada. Venía de atrás. De la parte de la caja, de la cajuela. Daniela apagó la música de golpe. Nos miramos sin hablar, porque a veces no hace falta decir nada para entender que algo no está bien. El llanto volvió. Un par de segundos. Se cortó. Y en el silencio se escuchó algo peor, un golpe suave, como si alguien hubiera movido un brazo contra el plástico. Me orillé sin pensar. Apagué el motor. El mundo se quedó en una quietud absurda. Ni grillos. Ni viento. Daniela bajó primero, temblando, mirando hacia la oscuridad como si esperara ver a alguien salir del monte. Yo saqué el celular, encendí la lámpara y caminé hacia atrás con pasos pequeños, sintiendo el corazón en la garganta. Abrí. Al principio mi mente no quiso entender lo que veía. Era un bulto envuelto en plástico transparente, amarrado con cinta. Luego la luz rebotó en algo rojo, espeso. Sangre. Mucha. La forma se definió sola, un hombro, un mechón de cabello pegado al plástico, una mano amoratada con los dedos encogidos como garra. Grité. No fue un grito humano, fue un sonido largo, torpe, nacido del estómago. Me quedé paralizado, con el celular temblando en la mano. Daniela se acercó preguntando qué era. Yo no podía hablar. Cuando ella vio, soltó un sollozo que se le rompió en la garganta y corrió hacia la orilla para vomitar.
Lo que me decía entre lágrimas no lo recuerdo completo, solo pedazos. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué nos hicieron? Me obligué a reaccionar. Llamé al 911. La señal iba y venía. Dije la ubicación como pude, leyendo los números del poste kilométrico cercano, con la voz reventada. Nos quedamos frente a la camioneta, abrazados sin consuelo, mirando la oscuridad por si salía alguien. Cada vez que crujía una rama, yo pensaba que ya venían por nosotros. La patrulla tardó una eternidad. Cuando llegaron, no venían confiados. Venían tensos. Nos separaron, nos hicieron preguntas rápidas, revisaron la camioneta como si fuera una escena vieja, como si ya supieran lo que iban a encontrar. Un agente miró la cajuela, cerró los ojos un segundo y pidió refuerzos por radio. Lo que siguió fue más frío que el terror. Nos llevaron a declarar. Nos revisaron celulares. Nos preguntaron por el restaurante, por la ruta, por las paradas, por si alguien nos había seguido. Una pregunta se repetía con un énfasis raro: ¿seguro que no dejaron la camioneta sola? Yo respondía lo mismo: no. Nunca. Siempre estuvo a la vista, o uno de los dos se quedaba cerca. Hasta en el baño, yo esperé afuera y luego entré. Y aún así, ahí estaba el cuerpo. Un policía joven se acercó cuando ya casi terminábamos. No lo olvidaré porque su cara no era de autoridad, era de miedo contenido. Esa mujer, dijo muy bajo, no murió hoy. Me quedé helado. ¿Cómo? No respondió al instante. Solo miró hacia la puerta como si temiera que alguien escuchara. Luego dijo: el forense dice que tiene más de 48 horas. Y hay algo más. La cinta, la forma en que la envolvieron, ya hemos visto eso antes. No me dijo en qué casos. No necesitó. Nos soltaron al amanecer, después de comprobar rutas con cámaras y peajes. Nadie nos acusó oficialmente, pero tampoco nos hablaron como inocentes, sino como personas a las que les pasó algo demasiado feo para ser casualidad. Me devolvieron la camioneta semanas después. La lavaron, la desinfectaron. Aún así, yo sentía que el olor seguía ahí, escondido en algún rincón. La noche que fui por ella, el encargado me entregó las llaves sin mirarme. La cajuela no cierra igual, murmuró. Fui a revisar. La compuerta bajaba, sí, pero quedaba 1 milímetro abierta, como si algo invisible la empujara desde dentro. Me agaché a ver el broche, y ahí estaba, una huella marcada en el metal, no de mano humana completa, sino de dedos largos, como si alguien hubiera presionado desde adentro con desesperación. Me subí sin respirar. Manejé hasta mi casa, y al estacionarme, noté que el celular se conectó solo al Bluetooth. En la pantalla apareció el nombre del dispositivo, uno que yo no había configurado jamás. Trasera. Desde entonces no viajo de noche. Y cuando paso por una carretera vacía, a veces juro escuchar, muy bajito, un llanto que viene de atrás, como si la cajuela recordara. Como si algo siguiera ahí, esperando que yo vuelva a orillarme.